Estamos en la serie de predicaciones en el Apocalipsis. Hoy es el sermón número 10. Vamos por el mensaje de Cristo a la iglesia en Filadelfia. Leeremos Apocalipsis 3 del 7 al 13. Apocalipsis 3 del 7 al 13 dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, y nadie la puede cerrar, porque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo doy a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que ellos vengan y se postren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venza yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que nuestro Dios añada bendición a esta lectura de su santa palabra. La ciudad de Filadelfia era llamada la Puerta de Oriente y era un lugar muy transitado. El nombre de esta ciudad nos va a dejar una gran enseñanza. La ciudad fue fundada por el rey Atalo II, pero ese rey Atalo II tenía un apodo. La gente le decía Atalo Filadelfo. Y era por esta razón. Él tenía un hermano. El hermano se llamaba Eumenes. Y la relación del rey Atalo con su hermano era tal que le pusieron ese apodo Filadelfo. Filadelfo viene de dos palabras griegas, filos y delfos. Filos significa cariño, afecto, amor también, y delfos hermano. De manera que Filadelfia significa amor de hermano, afecto fraternal. Esa palabra Filadelfia es la que viene en muchas partes traducida así como amor fraternal. Por ejemplo, les leo Romanos 12:10, donde dice: amando los unos a los otros con amor fraternal, dándoos preferencia con honra los unos a los otros. Eso puede leerse perfectamente así, si fuera en griego: amando los unos a los otros con Filadelfia. Se los voy a leer así para que cada vez que encuentren esa frase recuerden Filadelfia. Primera Tesalonicenses 4:9 nos dice el Señor: mas acerca de Filadelfia, del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios a amaros los unos a los otros. Hebreos 13:1, permanezca la Filadelfia. Permanezca el amor fraternal. Hermanos, hemos estado estudiando las iglesias y ya vamos por la sexta. Solo nos falta una. Muchas personas, bueno, todos creo que lo hemos dicho, no hay iglesia perfecta.
Nosotros hemos visto las amonestaciones, las correcciones. Pero no nos confundamos al decir esto, porque lo que sí hay es iglesias sanas. De las 7 iglesias, hay iglesias a las que Jesucristo no reprende, a Esmirna y a Filadelfia. Y veamos esa proporción. Entonces, 2 de las 7 iglesias eran iglesias excelentes, iglesias buenas. No diríamos perfectas porque están compuestas por seres humanos imperfectos. Sin embargo, buenas iglesias. Y esto es importante para nosotros para que no creamos que cuando nos esforzamos en que nuestra iglesia sea una iglesia sana, es una tarea imposible. Sí se puede. Y 2 de estas 7 iglesias no tienen reprensión de parte del Señor. Pensémoslo. ¿De cuál de estas iglesias queremos ser nosotros imitadores? Yo digo que de las 2 mejores. Porque a veces leemos la Biblia buscando excusas. Y entonces si encontramos una iglesia medio mal, media chueca, como Corinto, que vimos que pasamos tal cosa, entonces hay gente que interpreta la Biblia así. Si hasta en la iglesia de Corinto sucedió. No, pero sucedió para que nosotros sepamos lo que no debe suceder con nosotros. La iglesia del Señor tiene que esforzarse por ser una iglesia así, sana, correcta. No estará libre completamente de pecado porque luchamos contra el pecado todavía, pero una iglesia que trata bíblicamente con el pecado, que predica la palabra de Dios con honestidad, con verdad, donde hay pastoreo bíblico, preocupación sincera por las almas, donde se busca la santidad y donde se tiene como marca principal sobre todas las demás cosas la marca que Jesucristo dijo que identificaría a sus discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Juan 13:35. Filadelfia, amor fraternal. ¿Podría alguien que nos visitara y comience a conocernos decir: en esa iglesia practican el amor fraternal? Y ese es mi gran deseo. Entonces tenemos que pedirlo al Señor y esforzarnos. El remitente de la carta, ¿quién les escribe? Ya habíamos visto y cada vez lo repetimos, que el ángel de la iglesia es el mensajero, el pastor designado para llevar este mensaje a la iglesia. Y le dice que esta carta la envía el santo y el verdadero. Jesucristo aquí está tomando 2 títulos divinos, santo y verdadero. Por ejemplo, veamos en Apocalipsis 6:10, ¿a quién se le llama santo y verdadero? Sino a Dios mismo. Y clamaban, dice Apocalipsis 6:10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? El santo y verdadero es Dios, y el Hijo de Dios lleva el mismo título. Daniel 9:24 le llama al Mesías el santo de los santos. Y en Hebreos 7:26 leemos lo siguiente: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cada vez que yo leo este verso, me asombro de lo que se nos está queriendo decir. Por más precioso que sea el cielo y la morada de Dios y las maravillas que Él pueda tener ahí, Jesús es más sublime que los cielos. ¿Es Él eso para usted? ¿Qué piensa usted de Jesús? Si Él no es esto para usted, es porque no le ha conocido. Porque el que le conoce verdaderamente puede decir: Él es más sublime que todo lo que yo pueda desear. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20, describiendo a Jesucristo, al Hijo de Dios, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es
verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios, el verdadero Dios y la vida eterna. Verdadero. Se le llama a Jesucristo el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces sabemos quién está hablando. Estas cosas dice el santo y el verdadero. Ahora nos describe también algo, que Él tiene una llave. Ya habíamos visto en la otra carta que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Gobierna hasta sobre la vida, sobre la muerte. Como dijo Él mismo antes de ascender, toda potestad. Tiene toda potestad. Sin embargo, esa frase que dice ahí, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre, exactamente así está descrita en el profeta Isaías capítulo 22, versículo 22, sobre otra situación que ocurrió en la época del rey Ezequías. Isaías 22, 22 dice así: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Lo que había sucedido en aquella época con el rey Sedequías es que él tenía un mayordomo. Ustedes saben, la labor de un mayordomo es casi como que fuera el dueño, pero es el que administra. Y había un mayordomo que se llamaba Sebna y había sido hallado infiel. Entonces Dios promete darle ese puesto a un hombre llamado Eliakim. Y le dice, le voy a dar la llave de la casa de David. Recuerden que esto es una expresión para entender el reinado del Mesías. ¿Por qué? Porque ya David estaba muerto hacía mucho tiempo. El que era rey en ese momento era Ezequías. Pero dice, le voy a dar la llave de David. ¿Qué significa eso, mis hermanos? ¿Para qué sirve una llave? Para abrir una puerta. Y él dice, él abre y nadie va a poder cerrar si él abrió. Y si él cierra, nadie va a poder abrir. Bueno, aquí se nos describe a Cristo como el que tiene ese derecho y esa potestad. Cristo es el que da acceso, el que otorga el ingreso a su casa y a su mesa. Por eso todos los domingos decimos, esta es la mesa del Señor, le pertenece a Él. Él es el que llama y Él es el que pone las condiciones para los convidados. Esas palabras que repetimos no sin sentido, es porque tienen que penetrar a nuestra mente y corazón para que entendamos lo privilegiados que somos si tenemos acceso a la mesa del Señor y lo terrible que es si nosotros se nos priva del derecho de participar de la cena del Señor, sea por una disciplina o por condiciones que no se han solucionado. Cristo abre la puerta, Cristo cierra la puerta. Ahora, ¿cómo lo hace Cristo? Lo hace por medio de sus ancianos que tienen en las iglesias. Los ancianos de las iglesias tienen que funcionar en la iglesia como los antiguos porteros del templo, los guardas del templo, firmes a la entrada y no cualquiera puede entrar. Y esto debemos entenderlo bien, porque la iglesia tiene las puertas abiertas a todo pecador que quiera venir a escuchar el evangelio. No importa cuánto se haya hundido en los vicios y el pecado, la puerta está abierta para que escuche el evangelio que le puede libertar y cambiar. Pero la puerta se cierra para el impenitente y el que mancha el nombre de Cristo. Por eso existe lo que llamamos la excomunión. Sabemos que muchas iglesias ya no la practican, pero es lo que la Biblia nos enseña. La iglesia tiene unas llaves del reino y abre y cierra. ¿Qué tenemos que hacer viéndonos en esta condición? Suplicar que Dios nos llene de sabiduría para que nunca cerremos la puerta cuando deberíamos haberla abierto y que tampoco nos atrevamos a darle entrada a alguien que Dios no aprobaría que entre. Él tiene las llaves y que nos ayude el Señor a usarlas bien, a los ancianos sobre todo. Pero aquí sigue diciendo en el versículo 6, en el 8, cuando dice yo conozco tus obras, recordemos eso, Él sabe lo que hacemos y lo que no hacemos.
Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta y nadie la puede cerrar, porque, vamos a ver, ¿a qué se refiere eso? Una puerta abierta. Nuestro principio de interpretación de las Sagradas Escrituras es siempre la Escritura interpreta a la Escritura. Entonces vamos a otras partes de la Biblia que usen un lenguaje similar, por eso hay que leer la Biblia, tienen que conocerla, si no, no pueden interpretarla. Y el Apocalipsis, sobre todo, si usted no conoce su Biblia, no va a poder entenderlo. Está lleno de símbolos, pero símbolos que vienen de otras partes de la Biblia. Entonces vamos a ver. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 16:9 lo siguiente a esa iglesia. Dice, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Vean, por un lado se le abre una puerta. ¿Qué quiere decir eso? Una oportunidad para la predicación, pero Satanás no se queda contento. Y muchos son los adversarios, muchos son los diablos. En 2 Corintios 2:12, así describe el apóstol Pablo su situación. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque me fue abierta puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Y él habla de una situación ahí con los hermanos, que no llegaba, no los veía, necesitaba a ciertos ayudantes, pero habla de una puerta en el Señor, una oportunidad que el Señor da para que el evangelio corra, para que su palabra alcance a los que no conocen. Colosenses 4:3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra, para hablar el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces quiere decir que a esta iglesia le abre Dios una puerta que ella tiene que usar bien esa oportunidad para la proclamación del evangelio. Pero también la misma puerta pudieran ser otras oportunidades, una puerta para que la iglesia testifique de otras maneras. Por ejemplo, mis amados hermanos, prestemos atención a las oportunidades que Dios nos puede abrir en buenas obras. Involucrarnos en proyectos que son de bien social puede ser una puerta que Dios abra para nosotros también, porque así impactamos con el evangelio. Tenemos un proyecto en oración porque queremos ayudar a inmigrantes en necesidad, deseamos hacerlo, pero no deseamos hacerlo desordenadamente. Eso tiene que hacerse en orden, porque se nos abre una puerta y si no la usamos, se puede hacer más daño que bien a veces. Queremos hacerlo bien, en oración, pedirle al Señor que nos abra puertas. Hay hombres que han sabido aprovechar oportunidades. Hay un pastor que él es de origen iraní, pero vive en Londres, se llama Puyan Mershahi. Y es un hermano que cuando yo leí de dije, este hermano sabe cuando Dios le abre una puerta. Ellos están introduciendo Biblias en el idioma farsi al Irán, de unas maneras que ni ustedes se imaginan. ¿Quién se va a pensar que un mismo musulmán es el que las está imprimiendo? No es que esté convertido todavía, pero Dios le abrió una puerta a ese hermano. Y ahora se abre otra puerta para la transmisión por radio. Y él ve puertas. Y hay una marcha en Londres política. Y ellos ven una puerta. Vamos ahí. Porque aunque la marcha es mayormente de católicos, bueno, pero también a ellos tenemos algo que decirles, porque hay algunas cosas en las que estamos de acuerdo y vamos a protestar también. Entonces aprendamos, que el Señor nos dé sabiduría a ver cuando esas puertas se abren y no menospreciarlas. El Señor las abre a pesar de nosotros mismos, porque dice, porque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta iglesia, Filadelfia, es una iglesia con poca fuerza. ¿Qué querrá decir el Señor con esto? Pienso que no es tan difícil. Usualmente vemos una iglesia con poca fuerza si somos pocos, tenemos pocos recursos. Pero el Señor abre puertas. Nosotros éramos pocos en San José y el Señor abrió esta puerta. Y los hermanos chinos nos dieron esta oportunidad.
Y tuvimos que saber tomarla. La abrió en el momento que ya no podíamos pagar el local que teníamos en San José. Él abre puertas, pero si las usamos bien, miren lo que tiene. Esta cantidad de personas nunca la hubiéramos podido manejar en el local que teníamos. Pero el Señor abrió una puerta y nos dio sabiduría. Aunque pocos recursos, porque ya las ofrendas que recibíamos ya de la iglesia que nos ayudaba, de los lagos, ya ellos no podían más. Pocos recursos, éramos pocos también, pero el Señor entonces en su misericordia. Y yo estoy tomando algunos detalles que yo veo que se han cumplido en nosotros. Tienes poca fuerza. Ahora, nosotros debemos de dejar de medir. Claro que queremos ver muchas almas. ¿Quién no? Yo quiero ver la iglesia siempre llena de gente que viene a escuchar el evangelio. Pero no podemos engañarnos con los parámetros del mundo. No necesariamente la iglesia llena significa que todo va bien, porque puede estar llena de inconversos, puede estar llena de gente que no ha conocido a Jesús y entonces no hemos tenido éxito. Pero entonces, en comparación, nuestras iglesias, las de nuestra convicción, son pequeñas. Compárelas con todas las demás y verá, somos pequeñas, de poco número. Pero eso no es lo que importa. Aquellos pocos cristianos del primer siglo que dice que cuando llegaron a Tesalónica dijeron, estos que trastornan el mundo entero, ya llegaron aquí también, son una plaga. No es que eran muchos, es que aunque eran pocos, se dejaban oír y se veía en ellos un cambio. Pero ¿cuál es la característica? No has negado mi nombre, no ha negado el nombre de Cristo. ¿Cómo se niega el nombre de Cristo? ¿Cómo se niega? Es que la gente, somos muy torpes. Yo nunca he negado el nombre de Cristo. Piensan que yo digo, bueno, niego a Cristo, no creo en Él, Él no es el Señor o algo así. ¿Esa es la única manera de negarlo? No, por supuesto que no. Si cedemos ante las presiones del mundo, estamos negando a Cristo. Porque si Él es nuestro Señor y la palabra Señor significa amo y dueño, yo le obedezco a Él, no lo que diga el mundo. ¿Y cómo se han doblegado las iglesias al mundo? Haciendo las cosas como el mundo les gusta. Niegan su nombre. Entonces, nosotros debemos, conociendo la palabra, decir, ¿se acuerdan de la serie que vimos, Columna y Baluarte de la Verdad? ¿Cuál era el propósito de esa serie de enseñanzas? Que sepamos por qué hacemos lo que hacemos aquí y por qué no hacemos muchas cosas que otros hacen. Por fidelidad a Cristo. No es por gustos, no es por nuestra personalidad ni preferencias. Es por fidelidad a Cristo. Si usted no lo está haciendo por fidelidad a Cristo, no le costaría para nada que venga otro pastor con otra manera de pensar y siga a ese otro pastor. Pero si usted tiene fidelidad a Cristo y entiende que lo que hacemos lo hacemos por obediencia a Cristo y que lo que no hacemos no lo hacemos por obediencia a Cristo, no dependemos de quién llegue a ser pastor. La fidelidad es a su nombre. El Señor promete varias cosas a esta iglesia que son bellas y algunas implican juicio sobre otros también. Y dice, de aquí yo doy a algunos de la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que ellos vengan y se postren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Qué frase más bella. Pero veamos eso. Habíamos visto ya de antes, repasemos, lo que nos enseña Romanos 2, 28, 29. No es judío el que lo es exteriormente en la carne. Eso no es judío. Lleva el nombre de judío, sí, porque tiene la descendencia sanguínea de Abraham, pero ese no es judío de verdad, dice Cristo. Y lo dice el apóstol Pablo en Romanos 2, 28, 29. ¿Quién es judío verdaderamente? El que ha sido circuncidado de su corazón, aquel al que el Espíritu Santo le ha dado nueva vida, le ha cambiado su corazón y lo ha hecho un verdadero seguidor de Cristo. Ese es un verdadero judío. Pero aquí dice que no, que los otros que se llaman judíos más bien son sinagoga de Satanás. Y Dios promete algo, que Él va a evidenciar
porque Él amó a su iglesia, a los verdaderos. Cuando Él dice, y ellos sabrán, se dan cuenta que yo te he amado. Para los que, bueno, algunos no sabrán, pero tuvimos una serie en el Cantar de los Cantares. Y hermanos, cómo disfruté yo predicar esa serie, porque se veía ahí el amor de Jesucristo por su iglesia, a pesar de, le decía, amada mía, perfecta mía, paloma mía. A una mujer que era perezosa a veces, que no había querido ni abrirle la puerta cuando llegó el tarde. Y Él la trataba con ese amor y esa dulzura. Y entonces vino eso a mi mente cuando dice, se darán cuenta que yo te he amado. Si somos la iglesia de Cristo, Él nos ve así, como su amada, su perfecta, aunque no somos perfectos en nosotros mismos. Ahora bien, de incluso dentro de esos falsos judíos, Dios ha mostrado que Él tiene pueblo. Y pensemos en uno de ellos, Saulo de Tarso. Un judío acérrimo, enemigo de los cristianos, perseguidor de los cristianos, que los llevaba a las cárceles y él mismo dice, y los obligaba a blasfemar. Ese falso judío, Dios un día lo hizo postrarse ante los cristianos y decir, yo quiero ser también como ustedes, un seguidor de Jesucristo. Eso fue lo que hizo. Lo hizo postrarse a Saulo de Tarso y lo convirtió en el mayor misionero que ha tenido la historia cristiana. Porque Él nos ha amado, hará esto. Por otro lado, la realidad aquí es que el Señor, mis hermanos, si nosotros somos fieles a Cristo, si la palabra se predica fielmente, Dios va a sacar a la luz quién de entre nosotros que dice ser seguidor de Cristo en realidad no lo es. Dios lo va a hacer. Él es fiel. La parte nuestra es ser obedientes. Él va a sacar las cosas a la luz. Una promesa más que hace el Señor es que Él va a guardar a esta iglesia de una hora de prueba. Le dice de la hora de prueba que ha de venir. Puede significar dos cosas, o más bien yo pienso que significa dos cosas. Que de verdad iban a venir tiempos de gran prueba en aquel momento y que Dios iba a guardar esa iglesia de Filadelfia. O que tipifica lo que va a suceder en el final del tiempo de verdad y que a los suyos el Señor los va a sostener. Pero lo que tenemos que tener claro es cómo es que Dios nos librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. ¿Cómo es que nos librará Cristo? Tenemos que quitar de nuestra mente esa idea de que Dios, antes de que suframos, va a llevarse a su iglesia para el cielo. Porque eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Juan 16:33 dice, Jesucristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Recuerdan que esa palabra ya la habíamos visto? Tlipsis. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Él pide en Juan 17 al Padre por los discípulos y dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es la manera en que el Señor entonces nos va a guardar, dándonos fuerzas, dándonos perseverancia, cuidando de nosotros. Pero no significa una promesa de que todo va a salir bien, nada va a pasar antes de que el Cristo venga, dicen ellos, la iglesia se va a desaparecer. No creemos que eso suceda así. La ausencia de pruebas no es la promesa, sino yo te haré. Él va a estar con nosotros y Él nos va a librar. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿Cuál es la palabra de la paciencia de Cristo? Cristo que sí sufrió, Cristo que sabe lo que es la tribulación y la angustia.
Él nos promete estar con nosotros en medio de la tribulación y de la angustia. Unas promesas más. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. La promesa para el que venza es que le hará columna en el templo de Dios. Y vean que él usa una frase, Jesucristo hablando, el templo de mi Dios. Recordemos esto, verdadero Dios, verdadero hombre. Y antes de ascender él dijo, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por eso cuando nosotros oramos es completamente válido decir Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Pero lo que nos promete es esto, que nosotros seremos columna en el templo de su Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, miren, de una edificación usted puede quitar partes, pero las columnas no se pueden quitar. Aquí, por ejemplo, si en este edificio hubiera remodelación, pueden hacer ciertas cosas aquí, quitar aquí y allá, pero las columnas no se pueden mover. Las columnas están ahí, tienen que permanecer. Bueno, eso es lo que quiere decir, que nos dará una posición permanente en la casa de Dios. Yo les pregunto, ¿lo deseamos? ¿Desea usted de veras estar con Dios en su casa? A veces hay conductas que uno ve y parece que hay gente que lo que está es deseando que ya sea hora de irse. Qué triste eso. Pero cuando usted disfruta de la presencia de Dios no es así. Cuando se disfruta, puede decir lo que el salmista dice, Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová. ¿Qué es lo que le ha pedido él a Dios? Y esta buscaré, porque eso es otro asunto. Si usted le pide algo a Dios, usted tiene que buscarlo. No lo va a hacer Dios por usted, Él va a propiciarlo. Una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué es esto de contemplar la hermosura de Jehová? Dios es invisible. ¿Dónde está la belleza? ¿Dónde está la hermosura de Dios? Bueno, hoy hace 8 lo vimos en la tarde. La gloria de Dios en la faz de su Hijo Jesucristo. Para que usted pueda deleitarse en Dios, usted debe conocer a Jesús. Si no conoce a Jesús de esa manera, usted no puede deleitarse en Dios, ni nunca querrá, como dice aquí, ser una columna en el templo de Dios, siempre con el Señor, siempre ahí. No, porque entonces usted tendrá una religión que nada más es un espacio en su vida como para relleno, como para no sentirse tan malo de que no va a la iglesia. No, la relación del que camina con Cristo es así. Quiero estar con Él siempre y para siempre. No un rato los domingos, no 2 ratos los domingos, para siempre, con Él, a su lado. Otras cosas que promete el Señor tan bellas son escribir sobre los vencedores el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, el nombre de Dios, el nombre de Cristo y el nombre de su iglesia. Y esto no es palabras como tales. A veces la gente se pone a discutir cómo debería llamarse una buena iglesia.
Y la gente dice, bueno, debería llamarse Iglesia de Dios, porque así lo dice la Biblia. Bueno, hay muchas que dicen Iglesia de Dios y no son Iglesia de Dios. No, no se trata de palabras, se trata de algo más. Claro que sí, somos la Iglesia de Dios, pero en realidad no en palabras. Y aquí dice que le va a poner ese nombre, que es el de la Nueva Jerusalén. Cuando usted piensa en la muerte y en la eternidad, ¿qué siente con respecto al futuro? ¿Dónde está su apego? ¿Dónde está su corazón? Porque la Biblia dice así, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Yo confío que hemos venido hoy aquí a adorar porque nuestro corazón está allá. Como aquella otra serie, ¿recuerdan? La vida escondida. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si no sabemos esto, todas estas cosas nos pueden parecer simplemente etiquetas. El nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre nuevo de Cristo. No son cosas sin sentido, se trata de una verdadera relación con Él. ¿Para quiénes es esto? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje viene del Dios vivo y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué lo sabemos? En el capítulo 1, versículo 1, sabemos que la revelación se la da Dios a Jesucristo. En cada carta vemos a Jesucristo diciendo, Él es el que le está mandando al ángel. Pero cada carta termina diciendo que oigan lo que el Espíritu, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, dicen. Oiga, no desatienda. Pero usted puede que escuche sin entender. Necesita que Cristo sane su sordera espiritual. Dios nos ayude en esto. Esta iglesia preciosa, sí es posible que haya una iglesia preciosa. ¿Tenemos defectos? Los tenemos. Mis hermanos, yo quiero hablarles al corazón con respecto a cosas que me he enterado y que me han dolido mucho. Desavenencias, conflictos entre personas. Y a veces usa eso Satanás para que pensemos que toda la iglesia es así, que toda la iglesia es gente que dice cosas crueles, que lastima a otros con sus palabras. Eso quiere Satanás que creamos, pero no es así. Yo doy testimonio delante de Dios de que aquí hay gente que ama al Señor, que lo ama a uno, que se lo demuestra, que comparten lo que Dios les da. Eso es Filadelfia, amor de hermanos. Que cuando alguien está enfermo, de verdad estamos preocupados por el que se enfermó. Que cuando alguien necesita, de verdad quiero hacer algún esfuerzo para yo colaborar y aliviarle su situación. Sin esa marca, todo lo demás que Dios nos dé, no sirve. En esto conocerán todos, dice Jesús, que sois mis discípulos. Pero ¿cómo se adquiere ese amor? Solo Dios lo hace. Romanos 5:5 dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo? ¿Cómo fue que lo hizo? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Revise su corazón, y si en su corazón no hay amor por sus hermanos, usted, la Biblia dice que no ha conocido a Dios, porque eso es lo que Dios hace, derrama su amor en nuestro corazón. Amor por Cristo para seguirlo y amor por el pueblo de Cristo. Si usted no conoce ese amor, le vuelvo a decir, pídalo y verá qué cambio más grande. Entonces usted deseará el bien de las demás personas y sobre todo de los que tiene cerca. Piense, ¿por qué esa falta de amor? Falta de amor es falta de Cristo. No hay otra manera de solucionarlo. Podemos hablar de sesiones, de terapias, de lo que sea. Cristo, si usted lo conociera más, si usted lo tuviera a Él, de Él viene todo lo que usted necesita para vivir en amor. Dios nos haga Filadelfia. Oremos.
Oh Padre Celestial, tu palabra ha sido leída y hemos meditado en lo que tu palabra dice, pero que esto haga efecto en el corazón no es algo de habilidad o poder humano, solo tu Espíritu Santo puede. Y yo ruego, oh Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tu Santo Espíritu actúe aquí en esta iglesia y derrame tu amor en nuestros corazones y nos enseñe, Señor, a perdonar, a amar, a ser pacientes, a ser tiernos y sensibles. Reprende, Señor, las obras del enemigo y expone, Señor, si hay entre nosotros falsos judíos que en realidad no te conocen o no te aman, no quieren seguirte. Ven, Señor, ven con tu bálsamo que también sana las heridas que nosotros nos hemos provocado por nuestros pecados. Tú eres Dios amoroso que recibes a tus hijos. Estas cosas pedimos en el santo nombre de Cristo. Amén.